thought that a moment would come. מעולם לא חשבתי שרגע כזה יגיע. Like this, when I would grieve the loss שאבכה על of a האבדה brother, a colleague and a friend, של ידיד וחבר, a man, a soldier, Mich recht kein Tod, als man zu handeln, den Weg der Tugend fortzuwandeln. Más allá de las posturas de los islámicos radicales, también ha habido persecuciones contra masones en regímenes autoritarios como en Alemania y en la Rusia tanto de los zares como en el comunismo. En la desaparecida Unión Soviética y también en todos los países que le eran satélites ideológicos, la masonería estaba fuera. Hay datos que están consignados en la llamada Enciclopedia Soviética, donde se define al arte como una organización a la que pertenecían los privilegiados de la sociedad, la alta aristocracia y la burguesía, y donde se recomendaba la unión de todos los hombres sobre la base del amor universal y la cooperación con el fin de mejorar a la sociedad humana, por el conocimiento de sí misma y por la fraternidad. Los comunistas opondrán a la fraternidad la lucha de clases, es decir, se era comunista o se era masón. Para más datos, cabe señalar que en el tercer congreso de la Tercera Internacional, realizado en la ciudad de Moscú, se proclamó la incompatibilidad entre ser masón y ser comunista. El único país que no hizo caso a lo que proponían tanto Lenin como Trotsky fue Cuba, tal vez porque los líderes de la independencia fueron todos masones, empezando por Martí. De hecho, en la actualidad debe haber unos 30.000 hijos de la viuda en la isla. Muchos dirigentes comunistas franceses decidieron también dejar el partido en vez de dejar de ser masones. En Alemania, el general von Ludendorff publicó en 1927 el libro La destrucción de la francmasonería mediante la revelación de sus secretos, donde acusaba a los judíos y a los masones de ser lo mismo y estar detrás de todos los hechos y revoluciones. Esa persecución siguió durante el nazismo. Mussolini también los condenó, y eso que muchos de ellos participaron en el llamado Resurgimiento italiano, que le dio al país la unidad política. Ordenó a todos los fascistas que fueran masones que renunciaran, aunque siguieron siéndolo en secreto. Es más, el rey Víctor Manuel III lo era al igual que lo fue su abuelo, Víctor Manuel II. En España, Franco le tuvo un especial encono. Habló del complot judeo-masónico comunista. Parece ser que Franco quiso ser miembro. Fue presentado como candidato, pero se le denegó la entrada. Esto ocurrió en la logia Lupus de la ciudad de Larache en 1926, en el Marruecos español, pero aplomar al entonces teniente coronel Franco resultó negativo. Se volvió a intentar 3 meses después, pero la votación fue negativa por segunda vez. Sobre esto no hay documentación disponible. Fue toda incautada durante el régimen y desapareció. Esto se sabe porque lo dijeron testigos que participaron en los hechos. Muchos señalan que su no admisión no sería la única razón para la animadversión de Franco hacia la masonería burguesa, liberal, iniciática y monárquica. Don Juan, el padre del actual rey, fue iniciado en Inglaterra. La persecución se inició con la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 y después en 1940 con la Ley de Represión de la Masonería y del Comunismo. Estas reglamentaciones no solo eran retroactivas, sino que también alcanzaban a los familiares y amigos de los posibles acusados. Tal vez la identificación durante la Guerra Civil de la masonería con la Segunda República Española fuera otra de las razones de su odio y que las actitudes contra el régimen provenían de países donde el arte era fuerte.
Otro de los posibles motivos del rechazo de Franco a la masonería pudo ser la afiliación de su padre y de dos de sus hermanos varones. Uno de ellos, el famoso aviador Ramón Franco, el primer piloto que cruzó el Atlántico con el hidroavión Plus Ultra, avión que se encuentra en el Museo de Luján, y que murió en circunstancias sospechosas, y su hermano Nicolás, que fue rotario. Franco publicó artículos contra la masonería en el diario Arriba, y hasta un libro, pero todo lo hacía con el seudónimo de Hakim Bohr. Con la restauración de la monarquía y de la democracia, la masonería española ha vuelto a funcionar de manera oficial después de 40 años, desde la muerte de Franco, ocurrida en 1975. Después de promulgada la nueva Constitución, se refunda y legaliza en 1979 la Orden Masónica Mixta Internacional, Les Trois Humains, en el Gran Oriente Español Unido, y la Gran Logia Simbólica Española en 1980. En 1984 se establece la primera logia totalmente femenina bajo los auspicios de la Gran Logia Femenina de Francia, con el fin de dar forma a la Gran Logia Femenina de España, que queda fundada en 2005. La masonería totalmente masculina y creyente apareció en 1982 con la creación de la Gran Logia de España, que depende de la tradición y de la reglamentación de la Federación Masónica Inglesa, Gran Logia Unida de Inglaterra. La Gran Logia de España publica sus trabajos en la revista Conde de Aranda. No existe una sola masonería, sino dos, la anglosajona y la francesa, que no solo son diferentes, sino que en algunos casos se han venido enfrentando desde la separación de los dos orientes en 1877. Su influencia está en todos los países donde Francia tenga intereses, sobre todo en países que en algún momento de la historia fueron territorio francés, en otros países europeos, en países hispanoamericanos y de forma parcial en algún país eslavo. Hubo épocas en que albergaron a anticlericales y ateos. En la actualidad no son tan radicales como antes, pero siguen enfrentados al Vaticano. Esta masonería ha tenido y tiene su influencia en alguna, y sobre todo en una, comunidad autónoma española. Su centro de poder se encuentra en la ciudad de París, e históricamente ha sido funcional al imperialismo francés, es decir, que en su país es el rito dominante. Algunos autores señalan que el Gran Oriente francés promueve un laicismo republicano con culto al Estado, dejando a las religiones solo al ámbito privado, pero con un fuerte barniz de anticlericalismo, para hacerlo más claro, anti-iglesia. ¿Cuál ha sido el papel que ha desempeñado la mujer en la masonería? Es verdad que existen logias femeninas que realizan sus trabajos por el rito de adopción, y también que existen logias mixtas, pero son irregulares. El rito de adopción se originó en Francia en 1730 y debía depender siempre de una asociación masculina. Hay que señalar que tuvo una gran aceptación entre las damas de alta alcurnia, desde la duquesa de Borbón hasta la mismísima emperatriz Josefina. Bueno, no olvidemos que la masonería... Esa es la masonería regular. La masonería que llamamos regular es estrictamente masculina. No olvidemos que los comienzos de la masonería, allá por el 1100, 1200, eran de hombres, porque en aquel tiempo la mujer todavía no había alcanzado la igualdad que tiene hoy, ¿no es cierto? Entonces, históricamente, tradicionalmente, fue una sociedad de hombres. Hoy la masonería ya admite que haya masonerías femeninas. Hay grandes logias femeninas. Pero sigue siendo irregular. Claro, es decir, y se está trabajando mucho para ver cómo se puede hacer para, en un futuro, que tal vez yo no lo veré, pero por supuesto. Porque hay muchos masones que dicen, no, la masonería es solamente masculina, sobre todo los del rito York. Sí, justamente. La masonería nació así y debe seguir exactamente. Así. Ni mixtas tampoco. No, exactamente. Pero bueno, hay, en el rito escocés antiguo y aceptado, somos un poco más abiertos y bueno, esos temas los estamos... Sí, usted lo señaló, la verdad todavía no se ha encontrado. No se ha encontrado. Es decir, que cada uno tiene su opinión y bueno, y entre todos la vamos a encontrar. Hay otros ritos aparte del de York, escocés antiguo y aceptado,
del rito francés y del rito de adopción. No hablaremos de ellos, solo los mencionaremos. El rito escocés rectificado, masonería adoniramita, rito York estadounidense, rito egipcio, rito de Mizraim judaico o egipcio, rito de Memphis u oriental y el rito de Heredón o de perfección.